Emblemas nacionales de la patria vieja. La primera bandera nacional que se hizo en Chile fue ideada y ordenada por don José Miguel Carrera. Estaba formada por tres franjas iguales horizontales: azul la superior, blanca la del centro y amarilla la inferior. Esta bandera fue izada en la Casa de Gobierno el 4 de julio de 1812, siendo recibida por el pueblo con inmenso júbilo. El general Carrera estableció también en 1812 el uso de un escudo de armas de Chile. Lo componían una columna que sostenía un globo terrestre, encima una estrella, entre una lanza y una palma cruzadas. A cada lado un indio armado. Dos sentencias latinas completaban la ornamentación. Arriba, post tenebras lux, que quiere decir después de las tinieblas la luz. Se quería significar que la felicidad iba a suceder a la servidumbre. Abajo, aut concilio autense, por la razón o la espada. O sea, la firme voluntad de imponer sus derechos por medio de la razón o por la espada. Emblemas de transición. Después de la victoria de Chacabuco, el director supremo don Bernardo Higgins adoptó en mayo de 1817 como bandera del Estado un pabellón tricolor de igual forma que el de la Patria Vieja, solo que la franja amarilla estaba sustituida por una roja. Más adelante, O'Higgins se ocupó de crear un nuevo escudo y, tomando algunos elementos del anterior, como lo había hecho con la bandera, estableció en septiembre de 1819 un escudo formado por un óvalo, en cuyo centro se destacan una columna dórica que sostiene un globo terrestre, tres estrellas y una banderola con la palabra libertad. Encierra en este conjunto dos ramas de laurel con un arreglo armonioso de las diversas armas de guerra. Nuestra bandera actual. Posteriormente, O'Higgins determinó la forma oficial de la bandera nacional, que es la actual. Fue diseñada por el ingeniero andaluz al servicio de la República don Antonio Arcos y fue decretada en 1817. La componen dos fajas horizontales, la inferior roja, la superior azul en su primer tercio y blanca en los dos otros tercios. Una estrella de 5 puntas brilla en el campo azul. El rojo significa la sangre derramada por nuestros antepasados en sus luchas por la libertad. El azul, la pureza de nuestro cielo. El blanco, la majestad de las nieves cordilleranas. Y la estrella, nuestra calidad de república unitaria. Nuestro escudo. El presidente don José Joaquín Prieto dio a nuestro escudo de armas su forma actual el 26 de junio de 1834. El diseño es original del artista inglés don Carlos Wood. Está formado por un campo dividido en dos partes iguales, el superior azul y el inferior rojo, y una estrella de plata de 5 puntas en el centro. Sostiene en el escudo un cóndor, el ave más fuerte y corpulenta que puebla nuestros aires, y un huemul, el cuadrúpedo más raro y singular de nuestras sierras. Ambos animales llevan en la cabeza una corona naval de oro que simboliza nuestras glorias marítimas. Un penacho de 3 plumas, de colores rojo, blanco y azul, corona el escudo. Este penacho era el símbolo de la distinción que antes usaban en el sombrero los presidentes de la República. Debajo, en los soportes, una cinta con el siguiente lema: por la razón o la fuerza. La canción nacional. Nuestro himno nacional también tuvo su evolución hasta alcanzar su forma actual. Autor del primer himno patriótico oficial fue el poeta argentino don Bernardo Vera y Pintado, compuesto poco después de la victoria de Maipo
reflejaba en sus estrofas el encono de la histórica lucha. En una de sus estrofas decía: el cadalso o la antigua cadena os presenta el soberbio español. Arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. El músico chileno Manuel Robles compuso la música de esa primera canción nacional y con ella se cantó por primera vez el 20 de agosto de 1820, en los momentos en que partía de Valparaíso la expedición libertadora del Perú. Con la música de Robles se cantaron los versos de Vera y Pintado hasta 1828. La música actual. En aquel año el gobierno encomendó a su ministro en Inglaterra, don Mariano Egaña, que encargara a algún músico europeo de renombre la creación de una nueva música para nuestro himno nacional. Egaña confió el encargo al compositor español don Ramón Carnicer, que residía entonces en Londres. Carnicer cumplió maravillosamente su cometido, creando la hermosa música que es la actual, uno de los himnos más importantes y más bellos del mundo, cuyas melodías y melodiosas notas vibraron por primera vez en Chile el 23 de septiembre de 1828 en el Teatro de la Plazuela de la Compañía en Santiago. La música arrebatadora de Carnicer se impuso rápidamente sobre la de Robles. Autor de la letra. Más tarde, atendiendo el gobierno a una petición de respetables hijos de España, que pedían una transformación del himno de Vera y Pintado, cuyos versos eran ofensivos para su patria, entonces se resolvió encargar la tarea de componer una nueva canción al joven poeta chileno don Eusebio Lillo. Lillo supo hacerse intérprete del alma nacional y en un rapto de inspiración patriótica dio al país la canción actual, cuya letra tiene el mérito de ajustarse perfectamente a la música de Carnicer, conservando solo el coro del himno antiguo. La letra de la canción de Lillo fue dada a conocer al país el 17 de septiembre de 1847. Desde entonces resuenan sus dulcísimas armonías sin ningún cambio. La canción de Yungay, otro himno inspirado en las proezas guerreras de nuestro ejército, es la popular canción de Yungay, cuya música es del compositor don José Sapiola y su letra de don Ramón Rengifo. Este hermosísimo himno patriótico fue compuesto para exaltar el triunfo de las armas chilenas en la batalla de Yungay, librada en el Perú en 1839. La cueca o zamacueca es nuestro baile nacional. Desde los primeros años de la República está estrechamente ligada a la celebración del 18 de septiembre. Es entonces cuando, en homenaje a los héroes, el regocijo popular se derrama y vibra a los acordes del arpa y la guitarra, al zapateo de la cueca y la gracia de sus giros. Es uno de los bailes más originales de América. Motín de 1851. En las postrimerías de la administración de Bulnes, es decir, al término de su segundo periodo, comenzaron a agitarse las pasiones políticas en torno a su sucesor. El gobierno lanzó la candidatura presidencial de don Manuel Montt. Los liberales agitaron en contra de la opinión y formación de Santiago la Sociedad de la Igualdad, en la que dominaba la voz del joven tribuno Francisco Bilbao. Además, opusieron a la candidatura de Montt la del ilustre general don José María de la Cruz. La rudeza con que se inició la campaña electoral hizo que la oposición conspirara. El coronel Martiniano Urriola amotinó en Santiago al batallón Valdivia y con él atacó a la Alameda, el cuartel de artillería, pero fue muerto y sus tropas dispersadas en abril de 1851. Este motín no hizo más que afianzar al gobierno, el cual redobló sus medidas de represión. Poco después, Montt era elegido presidente. Batalla de Loncomilla. Los partidarios del general don José María de la Cruz no se resignaron al triunfo de los de don Manuel Montt, y apenas asumió el mando estalló la revolución
en diversos puntos de la República, primero en Coquimbo y luego en Concepción, encabezada por el propio general de la Cruz. Para combatirla, el Congreso dio amplias facultades extraordinarias al gobierno y este confió al expresidente Bulnes el mando del ejército enviado a sofocar la revolución en el sur. El 8 de diciembre de 1851, Bulnes y de la Cruz sostuvieron en Loncomilla una reñida y sangrienta batalla, en la que dominó el primero y después de un convenio entre los dos generales, de la Cruz y sus tropas depusieron las armas. Los sublevados del norte se sometieron. Presidencia de Manuel Montt, desde 1851 hasta 1861. Don Manuel Montt gobernó 10 años. Nació en Petorca en el año 1809. Asumió el mando el 18 de septiembre de 1851. Promulgó el Código Civil redactado por don Andrés Bello. Siguió impulsando la instrucción, creando escuelas públicas y liceos, fundó una escuela normal de preceptoras y una de sordomudos. Inició la construcción del ferrocarril entre Santiago y El Paraíso e inauguró entre ambas ciudades la primera línea telegráfica con que contó el país. Fundó el primer observatorio astronómico. Creó la Caja de Crédito Hipotecario y construyó la penitenciaría y la Casa de Orates. Hizo traer de Alemania los colonos que hicieron el progreso de Valdivia y Yanquihue, donde se fundó el pueblo de Melipulli y hoy se llama Puerto Montt. Montt y Varas. Don Antonio Varas, nacido en Cauquenes en 1817, fue ministro del Interior de Montt. Montt y Varas constituyen un caso curioso de paralelismo político y probidad administrativa. Ambos eran abogados, comenzaron de profesores y rectores del Instituto Nacional, para ser enseguida ministros de Estado y jefes de un partido considerable. Varas iba ocupando todos los puestos que dejaba Montt, con excepción de la presidencia de la República, candidatura para sucederle que renunció Varas. Estos dos grandes estadistas que durante largos años dirigieron los destinos de la República de Chile, se les erigió en 1904 el monumento que se levanta frente al Palacio de los Tribunales de Justicia. Revolución de 1859. Una segunda revolución estalló en 1859 en los pueblos del norte y del sur contra el gobierno de Montt, encabezada por la oposición liberal y sostenida por los conservadores, descontentos hasta ahora de un presidente que ellos mismos habían elegido. A la cabeza de la revolución de Coquimbo estaba don Pedro León Gallo, quien, dueño de Copiapó, organizó un ejército de 1000 hombres, con los que venció a las tropas del gobierno en la batalla de los Loros y se apoderó de La Serena. Pero nuevas fuerzas del gobierno, al mando del general Juan Vidaurre, derrotaron a Gallo en Cerro Grande, a las puertas de La Serena. Gallo y los suyos huyeron a la Argentina. Los revolucionarios del sur también fueron sometidos. Incendio de la compañía. A finales de 1863, una terrible catástrofe llevó el luto a numerosos hogares de la capital de Chile. El 8 de diciembre, en el templo de la Compañía, antigua iglesia de los jesuitas, celebrábase con gran pompa nocturna el mes de María. La devoción había acumulado millares de fieles. De pronto, el religioso fervor se cambió en desesperada angustia. Una de las luces del altar inflamó los cortinajes y en pocos instantes el templo se convirtió en una inmensa hoguera. La aglomeración en las puertas impidió la salida y más de 2000 personas murieron allí quemadas y sofocadas. Aquel suceso promovió en Santiago la creación del Cuerpo de Bomberos entre abnegados voluntarios, patrocinado por don José Luis Claro, a imitación del que ya funcionaba en Valparaíso. Presidencia de José Joaquín Pérez, 1861 a 1871.
Don José Joaquín Pérez es el último presidente de los cuatro que gobernaron consecutivamente 10 años: Prieto, Bulnes y Montt. Una reforma de la Constitución lograda en 1871 prohibió la reelección del presidente inmediatamente después que terminaba su periodo constitucional de 5 años. Pérez nació en Santiago en 1800. Había desempeñado antes diversos cargos diplomáticos y había sido senador y también ministro. Hizo un gobierno de conciliación dictando una ley de amnistía para todos los desterrados políticos. Contó con el apoyo de liberales y conservadores, pero los liberales más avanzados se separaron y bajo la dirección de don Pedro León Gallo y don Manuel Antonio Mata fundaron el Partido Radical. Prolongó el ferrocarril del sur hasta Curicó. Guerra con España. En tiempos de Pérez estalló la Guerra de Chile con España. Sucedió que una poderosa flota española se apoderó de las islas peruanas Chinchas, en pago de ciertas deudas del Perú pendientes desde la colonia. El gobierno chileno protestó y como respuesta el almirante Pareja, de la escuadra española, se presentó en Valparaíso y exigió de Chile un saludo a su bandera. Chile envió al almirante la declaración de guerra a España. Pareja bloqueó entonces nuestros indefensos puertos del sur, pero Williams Rebolledo, con su única nave de guerra Esmeralda, se apoderó de la nave española Covadonga en Papudo, en noviembre de 1865. Pareja, lleno de despecho por este desastre, se suicidó. Méndez Núñez, que le sucedió, bombardeó e incendió a Valparaíso con su escuadra el 31 de marzo de 1866 y enseguida abandonó nuestras costas. Pacificación de la Araucanía. Hasta 1861, los restos del noble pueblo araucano aún no se habían sometido al gobierno de Chile y seguían tan dueños de su territorio como en los tiempos de la conquista. El coronel don Cornelio Saavedra, siendo comandante general de la frontera, contribuyó en forma patriótica a la pacificación y civilización de la Araucanía. Son históricos los parlamentos celebrados por el coronel Saavedra con los caciques araucanos para poner término a la guerra en aquella región territorial con los soldados de la República. Gracias a su acción se alcanzó la pacificación de la Araucanía hasta Mayeco. Orly Antoine I, rey de la Araucanía. Un curioso aventurero de nacionalidad francesa llamado Aurelio Antonio de Touraine arribó un día a Valdivia en una caravana de inmigrantes y se internó en la Araucanía ejerciendo el comercio entre los indios. En poco tiempo se ganó el afecto de los araucanos, les agasajó en un parlamento y les hizo proclamar su rey, dándose el pomposo título de Orly Antoine I, rey de la Araucanía y de la Patagonia. Pero el coronel Saavedra no respetó su jerarquía y le apresó, declarándolo loco, le envió a su país. Orly no tardó en regresar a su amado reino y con el apoyo de algunos caciques encendió la insurrección. Su cabeza fue puesta a precio, mas al término de la guerra el monarca francés había desaparecido misteriosamente. Fuentes de riqueza. El salitre. Sobre el descubrimiento del salitre en las provincias del norte de Chile, se cuenta que en cierta ocasión, allá por los años del periodo colonial, atravesaban dos indígenas las arideces de la pampa, y al llegar la noche resolvieron acampar donde ya la fatiga les cortó el paso. El frío de aquellas soledades les obligó a encender fuego, pero cuál no sería su sorpresa cuando vieron que la débil fogata tomaba bríos y se extendía, prolongando las llamaradas sobre la superficie, haciendo arder la tierra con inesperados chisporroteos. Llenos de pavor, los pobres indígenas creyeron ver en ello la intervención de un espíritu diabólico y presos del pánico emprendieron precipitada fuga.
Los indígenas, en su huida, no pararon hasta llegar al poblado de Camiña, situado en el departamento de Tarapacá, y fueron a contar al cura lo que habían visto durante la noche, obra del demonio, sin duda. El cura de Camiña, creyendo también en algo sobrenatural, fue a bendecir el lugar indicado por los indios y regresó trayendo algunas muestras de la tierra. Una vez en la parroquia, la sometió a un examen y pudo comprobar que se trataba nada menos que de un riquísimo mineral de alta ley de nitrato de potasio, poderoso componente que se empleaba en la fabricación de pólvora. Los restos de las muestras los arrojó el cura al patio de la parroquia, y cuál no sería la sorpresa del cura Camiña, cuando notó al poco tiempo que las plantas allí existentes tomaban proporciones gigantescas. Repitió el ensayo en sembrados y hortalizas y obtuvo el mismo maravilloso resultado. Entonces el cura de Camiña dijo que era un tónico para el reino vegetal y lo recomendó a los feligreses de la comarca como abono. Chile es el único país del mundo en que se encuentran depósitos de la sustancia llamada caliche, de la que se extrae el nitrato de sodio, o sea, el salitre. Los principales exploradores del desierto de Atacama en busca de yacimientos de salitre fueron don Diego de Almeida y don José Santos Osa. Al primero le llamaron el profeta del desierto, porque tenía profunda fe en sus riquezas. El segundo conoció palmo a palmo el desierto, y allí encontró los yacimientos salitreros, que hicieron su inmensa fortuna. Santos Osa fue el fundador de Antofagasta, solitario paraje llamado entonces La Chimba, y descubridor del salitre de esa región. Los yacimientos de salitre oro blanco, que hizo un tiempo la prosperidad de Chile, se encontraban en Tarapacá y Antofagasta, provincias que pasaron a poder de Chile en el año 1879. El carbón de piedra. El carbón de piedra, llamado también hulla, es de origen vegetal, de plantas fósiles que durante miles de años han permanecido al abrigo del aire, entre las diversas capas de la corteza terrestre. En Chile, el carbón fue encontrado por primera vez en el siglo XVI por los conquistadores. Nuestro país ha sido uno de los mayores productores de carbón en la América del Sur. Esta industria adquirió su máximo desarrollo desde 1852, año en que un hombre de gran potencia creadora, don Matías Cousiño, aparece en la zona del carbón y da un impulso vigoroso y definitivo a su explotación. Los establecimientos mineros más importantes se hallaban en Lota, Coronel y Curanilahue. Las galerías subterráneas de las minas de Lota se internaban bajo el mar a más de 3 kilómetros de la costa. El cobre. Chile ocupa el segundo lugar entre los países productores de cobre, después de Estados Unidos. El cobre es de color rojo amarillento, blando, dúctil, maleable y buen conductor de la electricidad. Mezclado con el estaño constituye el bronce y con el zinc el latón. Las minas de cobre se han trabajado en nuestro país desde la época de los incas. Hasta 1969, empresas norteamericanas explotaron nuestras minas. Hoy en día están en manos del Estado y técnicos chilenos explotan los grandes minerales de Chuquicamata, en la provincia de Antofagasta, Potrerillos y El Salvador en la de Atacama, El Teniente en la de O'Higgins. Chuquicamata, a Tajo Abierto, es el yacimiento mayor del mundo, tanto que su volumen no se ha podido determinar. El cobre tiene un papel fundamental en la economía chilena. Mineral de Chañarcillo. A mediados del siglo pasado, la explotación del rico mineral de plata de Chañarcillo, cerca de Copiapó, dio gran auge económico a nuestro país. Un modesto leñador llamado Juan Godoy descubrió el rico venero de plata en 1832.
Habiendo salido a cazar guanacos por la sierra de Chañarcillo, sentóse a descansar junto a una roca, de la cual vio que sobresalía una brillante barra metálica. Lleno de gozo corrió a participar del hallazgo a su patrón, don Miguel Gallo Vergara, a quien vendió la mina. Godoy obtuvo una fortuna que luego disipó. El pueblo de Copiapó le erigió una estatua en 1854. Presidencia de Federico Errázuriz, 1871 a 1876. Don Federico Errázuriz Zañartu fue el primer presidente liberal. Nació en Santiago en 1825. Dotado de gran actividad, prolongó la línea férrea a Tangol y construyó los edificios de la Universidad y del Palacio del Congreso. Aumentó la escuadra nacional en los blindados Blanco y Cochrane. Reformó el sistema electoral adoptando el voto acumulativo y aprobó el Código Penal. Aunque subió al poder con el apoyo de los conservadores, a partir de 1873 gobernó con liberales y radicales, fusión que se llamó Alianza Liberal, dando comienzo a las luchas teológicas. Suprimió el fuero eclesiástico y promovió la cuestión de los cementerios laicos, del registro y matrimonios civiles, la separación de la Iglesia del Estado, que no llegaron a resolverse. Su gran ministro fue don Eulogio Altamirano. Presidencia de Aníbal Pinto, 1876 a 1881. La administración de Pinto se inició en medio de una aguda crisis económica y tuvo que afrontar graves conflictos internacionales, la Guerra del Pacífico y la cuestión de límites con Argentina. El gobierno argentino reclamaba además la posesión de la Patagonia y del Estrecho de Magallanes. Felizmente este conflicto se solucionó en paz mediante el Tratado de 1881, por el cual se establecía que la línea divisoria entre Chile y Argentina pasaría por las más altas cumbres de los Andes, que dividen las aguas. Chile quedaba en posesión del estrecho y Argentina con la Patagonia Oriental. Don Aníbal Pinto nació en Santiago en 1825. Había sido intendente de Concepción, diputado, senador y ministro de Guerra y Marina en el periodo de Errázuriz. Era miembro del Partido Liberal. Desenvolvimiento intelectual y artístico. La cultura nacional adquiría a fines del siglo pasado un franco desenvolvimiento y se manifestaba en la prensa, en la literatura y en las artes. Entre los periodistas más célebres de aquel tiempo figuran los hermanos Justo y Domingo Arteaga, Alemparte, Manuel Blanco Cuartín, Zorobabel Rodríguez y José Joaquín Vallejo, popular por su seudónimo de J. Beche. Los representantes más genuinos de la literatura chilena, novela y poesía, por ejemplo, además de don José Victorino Lastarria, que nos dejó su obra Recuerdos Literarios, fueron Daniel Barros Gres, Alberto y Guillermo Blescana, Luis Rodríguez Velasco, Guillermo Mata, Salvador Sanfuentes, Eduardo de la Barra, José Antonio Sofía, Pedro Antonio González, Carlos Pessoa Vélez y otros. Cultores de las letras fueron también José Sapiola, que escribió sus Recuerdos de 30 años, y Vicente Pérez Rosales, autor de Recuerdos del pasado. Pero ningún género literario hizo mayores adelantos que la historia. El pasado nacional fue escudriñado por hombres de una laboriosidad infatigable, como los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui. Don Diego Barros Arana, que escribió su documentada Historia General de Chile. Don Benjamín Vicuña Maquena, fecundo autor de obras históricas, que difundió el culto por los héroes y los grandes ciudadanos. Don José Toribio Medina, que investigó con pasión incansable en los archivos y bibliotecas del país, de América y de España. Publicó más de 300 volúmenes de historiografía, genealogía, numismática, arqueología, lexicografía y bibliografía. Junto a estos maestros de la literatura histórica de Chile, sobresalen además don Crescente Errázuriz, que fue arzobispo de Santiago, don Ramón Sotomayor Valdés y don Gonzalo Bulnes. Precursores de la pintura en Chile fueron los extranjeros José Gil de Castro, que hizo los retratos de O'Higgins y demás próceres de la independencia, Carlos Booth inglés,
Juan Mauricio Rugiendas, alemán, y el francés Raimundo Augusto Montboissin. La Academia Nacional de Bellas Artes fue organizada en 1849, siendo su primer director el pintor italiano Alejandro Ciccarelli. Como fundadores de la pintura chilena pueden considerarse principalmente a Pedro Lira, cuya tela más conocida es la Fundación de Santiago, que se conserva en el Museo Histórico Nacional; Manuel Antonio Caro, Alfredo Valenzuela Puelma, Juan Francisco González, Nicolás Guzmán, Francisco Mandiola, José Manuel Ortega, Pedro León Carmona, Cosme San Martín. En la escultura figuran Ambrosio Santelices, Ignacio Andía y Varela, Nicanor Plaza, José Miguel Blanco, Virginio Arias y Rebeca Mate de Iñiguez. El Cerro Santa Lucía. Hasta 1872, el Cerro Santa Lucía era un desierto peñón, siendo entonces intendente de Santiago don Benjamín Vicuña Maquena, con incansable tesón y derroche de caudales, lo convirtió en un paseo de recreo y de salud. Centenares de trabajadores, picapedreros, albañiles, pintores y artífices empleó en su transformación. Construyó glorietas, jardines, escalinatas, terrazas, grutas, teatros e instaló monumentos. Al cabo de 3 años se había operado el milagro de convertir la árida roca de Huelén en el vegetal florido y frondoso de Santa Lucía, que embellece, sin lugar a dudas, la ciudad de Santiago de Chile. Más tarde, cuando en 1886 falleció Vicuña Maquena, su cadáver fue sepultado en la capilla del Cerro Santa Lucía, desde donde sus cenizas gloriosas contemplan hoy ese bello paseo público, obra exclusiva suya. La ciudad de Santiago ha honrado su memoria erigiendo un monumento al historiador y hombre público frente al cerro en la plaza que lleva su propio nombre.